nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a pedir a David que nos bendiga. Soberano Dios, que tú estás en los cielos, papito amado, Señor. Creador, Señor, de todas las cosas que hay en esta vida, Señor, en este mundo, papito amado, Señor. Reconocemos, Señor, que todas las cosas, Señor, que existen, Señor, en esta vida, Señor, en todo el universo, fueron, Señor, y son creadas solamente por ti, amado Dios. Reconocemos, Señor, tu soberanía, papito amado. Reconocemos tu poder, amado Dios. Reconocemos, Señor, que si no es por ti, Señor, nada, Señor, podríamos tener, papito amado, Señor, ni nada podríamos aprender de lo que es tu santa palabra, amado Dios. Muchas gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor, que tenemos de poder, Señor, escudriñar tus escrituras, amado Dios, de aprender, Señor, y conocer más de ti, amado Dios. Papito amado, cada día, Señor, danos más entendimiento, Señor, y la sabiduría, Señor, y la revelación de tu palabra para poder captarla, amado Dios, y para que tu palabra, Señor, haga vida en nuestros corazones, en nuestra vida, amado Dios, para que nosotros día a día podamos ser hacedores de ella, amado Dios. Ser como tú, papito amado, Señor. Reflejar a Cristo, Señor, con nuestros actuar, amado Dios. Bendice, Señor, a nuestro obispo, amado Dios, que en esta tarde, Señor, nos vas a exhortar una porción de tu palabra, Señor, que es el estudio, amado Dios. Cada día, Señor, añades más sabiduría, Señor, más entendimiento y revelación de tu palabra, papito amado, Señor. Y cada, Señor, y añádele, Señor, más años, Señor, en esta tierra, papito amado, Señor, para que podamos, Señor, mediante de Él, Señor, aprender más de usted, amado Dios. Porque, Señor, cada día más necesitamos más y más de ti, amado Dios. Le damos muchas gracias, papito amado, en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y amén. Aquí, por ejemplo, en adelante, lo que nosotros hemos conversado es tratar de que la iglesia vaya tomando un nivel un poco más elevado en cuanto a la gente que ocupa cargos dentro de la iglesia, que enseña, predique, que tenga al menos los conocimientos básicos para poder enseñar. De hecho, los mismos ancianos que están postulando, antes se nombraban solamente a Dios y por su carisma, pero no va a ser así de aquí en adelante. La gente que postula tendrá que rendir exámenes con la doctrina bíblica, así que de acuerdo a eso serán ingresados, viendo por supuesto todo lo que es el carácter del ministro. Y así también los predicadores en la iglesia no debieran predicar ningún hermano que al menos no está interiorizado en lo que es la doctrina básica de la iglesia, porque hay contradicciones muchas veces. Uno puede decir una cosa y después aparece otro diciendo otra cosa. Así que por eso es que es importante que las personas que predican o coordinan, porque a veces en las coordinaciones también se dicen cosas y que son doctrinales. Entonces también hay que tener cuidado de eso. Así que se ha diseñado un manual básico que son para los hermanos que van a hacer clases, ya sean los jóvenes o hagan clases en las escuelas dominicales. Todo hay un manual que es más básico que se le entregó en la conferencia. Ese manual, entre comillas, básico porque también es doctrinal. Entonces, que cada hermano lo pueda adaptar, si a los jóvenes, si a los niños, se adapta a los niños, pero de chiquitito hay que aprender a los niños a que aprendan doctrina. Toda la Biblia es una doctrina. Por eso es que cuando a Jesús se le enrostaba sus enseñanzas, él decía: mi doctrina no es mía, sino del que me envió. O sea, esa es la doctrina que trajo Jesús, la doctrina del Padre. Por cuanto, para que podamos estar interiorizados en todo lo que emprende un ministerio de enseñanza, los predicadores, los profesores de escuelas dominicales tienen que estar totalmente interiorizados, al menos las doctrinas básicas. Esto que estamos haciendo acá es un poquito más profundo que la otra doctrina. La otra está resumida prácticamente en 70 páginas. Estas son como 170 y tantas páginas, entonces va un poco más elevado, con mucho texto bíblico, con mucha pregunta. Entonces también es necesario hacer notar de que todas las respuestas no las tenemos. ¿Ah? Yo veo que, por ejemplo, a mí me llama mucha gente de las distintas iglesias, a veces de Antofagasta, todo, para que les resuelva
dudas que ellos tienen, no tengo todas las respuestas, la verdad eso, así que está viendo que es muy difícil que tengamos todas las respuestas, sobre todo en este tema que vamos a hablar ahora, que es muy controversial, nos da ciertas luces, pero no tenemos todas las luces necesarias para el tema que vamos a estudiar hoy día y que tal vez nos va a durar algunas clases, y que es angelología. Ese es el tema que vamos a estudiar y que vamos a... Si ustedes notan que casi todo el mundo está sensible, o en la televisión, donde quiera que nosotros escuchemos, siempre traen un tarotista, una persona que ve esto, porque la parte mística se ha involucrado mucho, no solamente entre los cristianos, sino que también en el mundo secular. La gente quiere saber de lo más allá, de los ángeles, quiere saber de demonios, quiere saber de espiritismo, quiere saber de ocultismo, quiere saber de un montón de esa situación. Así que vamos a hablar un poco de angelología y como número 1 lo ponemos con definición. Yo sé que algunos tienen el manual, pero por cada clase, ahora que nosotros terminemos un ramo que es angelología, les vamos a hacer a los hermanos que están sirviendo como líder. Así que la definición, la A es la expresión ahora. Veamos, nosotros podemos encontrar, hay muchos textos que hablan de ángeles. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento podemos encontrar alrededor de más de 80 textos que hablan de ángeles. En el Nuevo Testamento tenemos más de 200 textos que nos están hablando de ángeles. Así que no podemos nosotros olvidar que no existen los ángeles. Hay gente que piensa que el ministerio de los ángeles está totalmente activo, como lo fue en el Antiguo Testamento, el nacimiento de Cristo, pero también se llega a otro extremo de que los ángeles prácticamente dejaron de existir, como que no existieran. Nosotros vamos a estudiar un poco cuál es el verdadero ministerio de los ángeles hasta hoy día. Vamos a verlo en cuál fue el ministerio de ellos, en el Antiguo Pacto, en el Nuevo Pacto y en la iglesia postmoderna o moderna como nosotros. Entonces, pero vamos a dar a conocer algunos textos, hermanos, que, por ejemplo, busquemos Salmo 104:4. El que tiene el manual allí, ¿cómo se llaman esos errores digital? ¿Ah? Por ejemplo, el que hace los vientos sus mensajeros y la flama era llamas. La palabra era llama y yo me equivoqué. ¿Van a encontrar alguno error igual? ¿Dice también ahí? Ah, ya, yo estaba copiando. ¿Estaba bien entonces? Pero yo estaba copiando de la Biblia de las Américas. Entonces dice llama la Biblia de las Américas. Y yo me equivoqué, le puse flamas. Pero, ¿cuál tienes que ver? La 1966, flamas. Flamas. Por eso es que les decía yo que la Biblia de las Américas dice llama, la clarifica un poco más. La nueva traducción viene también dice eso, sí. También dice ya. Así que el Salmo 104 dice, el que hace los vientos sus mensajeros, está hablando de Dios que hace los vientos y lo hace como sus mensajeros, y las llamas de fuego o las flamas de fuego, como dice la Biblia, son sus ministros. Y aquí cuando se llama flamas de fuego se está refiriendo a ángeles. O sea, los ángeles son ministros. La nueva traducción viviente tiene que decir otra cosa. Lo hace su sirviente, me parece que. Así él dice, los vientos son tus mensajeros, las llamas de fuego tus sirvientes. Tus sirvientes, ¿ven? Para que más o menos captemos, hermanos, que los ángeles son sirvientes, ministros de Dios, no de la iglesia. Deja claro acá, ¿cierto?
que son tus sirvientes. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos el Salmo 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y los defiende, el ángel de Jehová. De aquí que la Iglesia Católica ha enseñado de que cada persona tiene un ángel guardián, tomando de este texto y tomando el Salmo 91, pero no hay ningún texto bíblico de que diga que Dios ha asignado un ángel guardián para nosotros, para cada persona. Entonces no es bíblico. Pero aquí dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Vuelve a aparecer la palabra ángel y acampa, pero aquí la palabra no habla de un ministro, ¿cierto? Sino que cambia un poco, que es el ángel ahora de Jehová. Ese título, nosotros vamos a descubrir un poco más adelante que hay serafines, que hay querubines, que hay ministros, que hay tronos, que hay principados. Vamos a ver todo ese tipo de cosas. Pero este título no lo tiene nadie más que el Señor Jesucristo. O sea, cuando la palabra de Dios dice ángel de Jehová, se está refiriendo a Cristo. ¿Ya? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. O sea, que Cristo... me gustaría que leyeran la viviente, porque hay algo interesante. Pues el ángel del Señor es un guardián, rodea y defiende a todos los que le temen. Entonces, el ángel del Señor, como el león de la tribu de Judá, es un guardián que nos va a defender siempre. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿quién acusará a los escogidos de Cristo? Dios es de Cristo, es el que los defiende. Entonces, Él siempre va a estar como león, hermanos, prácticamente para defendernos. Alrededor de aquellos que le temen. Así que, y los defiende. Veamos el Salmo 8 ahora. Este salmo a veces se puede malinterpretar también. ¿Alguien que lo lea? Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Salmo Te has 8. hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. 4 y 5. Versículos 4 y 5. ¿Cierto? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Como podría traducirse también. ¿Quién es el ser humano para que tú te preocupes de él? Eso más o menos haciendo una paráfrasis de eso. ¿Quién es la persona, el humano, para que Dios se preocupe de él? Y luego dice, ¿quién es el humano? Aquí donde se puede equivocar un poco en la traducción, porque cuando dice el hijo del hombre pareciera que dijera de Cristo, porque a Cristo se le llama el hijo del hombre, pero no se está refiriendo a Cristo. De hecho, que no está con mayúscula allí, sino que solamente se está refiriendo a un ser humano. ¿Quién es el humano? Aquí lo dicen bastante más claro. Lo dice ahí, ¿cierto? Dice, ¿qué son los simples mortales para que piensen en ellos? Claro. Los seres humanos para que de ellos te ocupes. Sin embargo, los hiciste un poco menor que Dios y los coronaste de gloria y honor. Claro. Entonces, lo hiciste
poco, cuando dice ahí la palabra Dios viviente, se puede también malinterpretar la palabra allí, ¿eh? Entonces, la palabra de ángeles, ¿ya? Aunque no está errado, porque a los mismos ángeles en la misma oportunidad se les llamó dioses, ¿ya? Pero para que nos quede claro a nosotros, se está refiriendo a los ángeles. Lo hiciste un poco menor que los ángeles. O sea, somos hechuras, somos creación de Él. No nos hizo a nosotros igual a los ángeles, sino que nos hizo menor que los ángeles. Ya, quedamos un poquito claro. Veamos Mateo. Yo también me equivoqué en el texto ahí, hermanos. Mateo. Por eso es que cuando hago en clase voy a tener que prácticamente estar llamando para los que tienen el manual, porque aquí me equivoqué en la cita bíblica. ¿Ah? En Mateo dice ahí 7:27 para los que tienen el manual, y no es 7:27, Mateo 25:41. Los hermanos que no tienen el manual les pueden decir al Ariel o al hermano Rodrigo que se los envíe por correo para que los tengan al menos en el teléfono. Te lo estoy esperando. Lo estoy esperando. ¿Ah? Lo estoy esperando. Ese, doctrina sistemática. Doctrina sistemática, sí. El nuevo. Ah, ya, ese lo vamos a mandar. ¿Tú tienes el nuevo? ¿El nuevo? No, porque yo sé la otra vez, ¿no? Y el que está aquí equivocado en la cita que mandé yo. Ah, no, ese no, este manual, es que tenemos como 3 manuales, pero uno dejamos de lado porque lo pusimos con doctrina sistemática. La otra era, no me acuerdo, doctrina, no me acuerdo cuál era. Pero el otro, el nuevo manual que se entregó ahora, son para los profesores, ese tienen que tenerlo. Sí. Sí. Así que eso me recuerda para podértelo enviar por correo. Ya, entonces Mateo 25:41. Pero voy a pedir a los hermanos que no se vayan viendo más atrás, se pueden traer más acá para ¿Cuál era? Mateo 25:41. Así que los que tienen este manual, que es el sistemático, ustedes háganle la corrección allí. No es Mateo 7:27, sino Mateo 25:41. Entonces, alguien que me lo lea. Amén, ¿verdad? Sí. Dice: entonces dirá también a los que de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Amén. Entonces, vimos solamente algunas expresiones de lo que son los ángeles, que estamos hablando del juicio final, ¿cierto? Donde el diablo y sus ángeles, aquí se está refiriendo que esos serán echados al infierno, y los pone cuál va a ser su destino final, Satanás y sus ángeles, y no solamente Satanás y sus ángeles, sino también a todos los impíos, porque les dirá a los que están a la izquierda, apartados de mí, malditos. Entonces, ahí vemos nosotros entonces lo que tenemos que ver con la expresión, a grandes rasgos quiero decir, porque la Biblia nos habla más de 300 veces de ángeles, pero aquí estamos dando algunas citas solamente de los ángeles, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Que aquí me habla de los ángeles, me lo reemplaza por ayudantes. Ayudante. Claro, porque somos los impíos, como el impío también, por cierto. También habla del impío. El impío, sí. Entonces, dijimos que los ángeles son ministros, son, ¿cómo le digo? Sirvientes, ¿cierto? Estuvimos viendo eso. ¿Ah? No es Dios. Los ángeles son seres que no son eternos, aun cuando nunca morirán. Porque el eterno no tiene principio y no tiene fin. Los ángeles tienen principio, porque fueron creados. Vamos a ver la explicación ahora. B. Vimos A, la expresión, ahora B, la explicación.
Así que la traducción de la palabra en el Antiguo Testamento hebreo y en el Nuevo Testamento griego traducen la palabra ángel como embajador, mensajero o ministro. Un embajador es un representante de alguien que lo está gobernando, ¿cierto? Un mensajero no es de él el mensaje, sino del que lo envió, solamente transmite un mensaje. Y un ministro tampoco es el dueño o el autor, solamente ejerce una labor para administrar algo que le ha sido ordenado. Entonces, la palabra se usa para mensajeros humanos también, mensajeros humanos. Veamos un poco allí en Lucas 7:24. ¿Sí? Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente que salisteis a ver al desierto una caña sacudida por el viento. Amén. Aquí vemos, hermanos, que cuando se fueron los mensajeros de Juan, Jesús le dice a la gente, bueno, ¿ustedes qué salieron a ver al desierto? ¿Cuál? ¿Una caña que debilucha? Entonces, no. Bueno, ese no es el tema para explayarme ahí, pero se está refiriendo a unos enviados por Juan. Son mensajeros. Así que también la palabra se usa para mensajeros humanos, llevando el mensaje divino. Veamos, por ejemplo, Ageo 1:13. La palabra se usa para mensajeros humanos. B, la palabra se usa para mensajeros humanos llevando el mensaje divino. ¿Sí? Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandado de Jehová al pueblo, diciendo: Yo soy con vosotros, dice Jehová. Entonces, Ageo, enviado de Jehová, habló por mandado de Jehová al pueblo. Déjame ahí. Entonces Ageo, enviado por Jehová, por mandato de Jehová, vemos que Ageo no tenía una voz propia, sino que era un enviado. Entonces, cuando nosotros hablamos de ángel, también puede traducirse a un profeta. Y lo vamos a descubrir, un poquito más adelante lo vamos a descubrir, porque lo vamos a encontrar en Apocalipsis, que está, incluso un pastor se le llama ángel. Escríbele al ángel de la iglesia de la Odisea, al pastor, al mensajero que está ahí, al enviado que está ahí. Entonces, pero veamos, por ejemplo, veamos Gálatas 4:14. ¿Sí? Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibiste como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo recibieron los hermanos a Pablo? Aun cuando tenía ese aguijón en su cuerpo, ¿cómo lo recibieron? Como un ángel, como un, quiso decir Pablo, como un enviado, como un mensajero, como un ministro. Lo recibieron de esa forma. Ahora, C. La palabra se usa para la providencia impersonal. Segunda de Corintios 12:7. La palabra se usa para la providencia impersonal. De algo que Dios hace con alguna persona y que
Muchas veces no encontramos razón. ¿Ya? Veamos entonces qué dice 2 de Corintios 12:7. Dice, y para los que en mí ve o oye, no, y para los que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca soberanamente. ¿Se da cuenta usted aquí? Bueno, Pablo está hablando, hermanos, de que esta enfermedad él no la trae de cuando él era inconverso, cuando era fariseo, no la trae, sino que le fue dado después que él va teniendo revelaciones. Entonces, por eso que dice, y para que las revelaciones no me ponga orgulloso sobremanera, entonces me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero, un enviado, un ministro de Satanás. Por eso se llama personal, un ministro personal que me ofrece. Él está ocupando prácticamente una metáfora, una hipérbole, pero no es que vaya a venir un diablo a darle de golpe. Pero eso lo tenía bien afligido un poco al apóstol Pablo. Nosotros podemos seguir leyendo, vamos a encontrar, dice que él 3 veces ha pedido al Señor que lo quite, pero el Señor le ha dicho, bástate de mi gracia. Un mensajero de Satanás se refiere muchas veces a la burla, a la crítica, o mensajero o médico cúrate a ti mismo. Entonces, vamos a verlo eso. No es que haya venido un ángel a darle de golpe a Pablo. Cuando se refiere al aguijón, no es un aguijón físico. Un aguijón físico, sí. De personas, o sea, lo que buscaba yo es una rama, una espina. Algo que aguijón es algo punzante, algo que cuando lo que el apóstol quiere decir en esa forma dice, bueno, cuando yo me quiero gloriar un poquito, entonces viene este mensajero y me clava una punta acá y me hace aterrizar. Entonces un aguijón, algunos dicen que fueron los ojos, que tiene una enfermedad a los ojos, otros han dicho de que fue la muerte de su esposa, que también lo dejó un poco en desnivel, pero hay muchas conjeturas de eso. La Biblia no nos aclara cuál es el aguijón efectivamente. Podemos suponer que con la revelación que tuvo en la conversión al caer y quedó ciego, podemos ver que Ananías le puso las manos para que recobrara la vista. Se dice que allí entonces también no fue restaurada totalmente su vista, pero que pudo verse. Igual sea algún ataque, porque también dicen que puede haber sido ataque epiléptico. Porque a través del golpe también se puede producir una enfermedad epiléptica. Claro, pero en la Biblia no nos da, podemos ahora empezar a especular qué es lo que pudo haber sido, pero en la Biblia no nos dice cuál fue realmente el nombre de ese aguijón. ¿Ya? Entonces ahora la palabra se usa para obispos y predicadores. Apocalipsis 2:1. ¿Sí? Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Amén. Y usted lo va a encontrar que en las 7 iglesias al que está siendo de mensajero o el pastor en este caso se le llama ángel, el ángel de la iglesia. Entonces, el 2:1. Tenemos 2:1. Veamos el 1:20. ¿Sí? El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Amén.
Entonces ahí está dando más o menos de qué se trata esa visión, ¿cierto? Esos siete categorías representan los 7 pastores de la iglesia del Asia Menor. Está viendo que, por eso es que muchas veces esto se agarran tan en serio, bueno, toda la palabra es seria, pero el mundo pentecostal, que el pastor le tira alfombra porque piensa que es un ángel, ¿verdad? Pero la palabra ángel no es que sea un espíritu, porque los ángeles son espíritus. Entonces, sino que se está refiriendo solamente aquí a la palabra que es un mensajero. Todo pastor debe ser un mensajero, todo predicador debe ser un mensajero, Señor. Y usted también lo va a encontrar ahí en 2.8, en el versículo 12 también, en el versículo 18 del capítulo 2. 2, 8, 12 y 18. También lo va a encontrar en el capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 1, en el versículo 7 y en el versículo 14. La misma frase. A toda la iglesia. Aquí me sale una referencia que cuando habla de ángel, habla de mensajeros humanos. Mensajero humano. Vemos texto que dice. Para ese caso. Para ese caso. Para ese caso, sí. Vea Mateo 12, 24 y Mateo 12, 24. ¿Ya? Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Amén. Entonces aquí también la palabra se usa para demonios sin cuerpo. Entonces está diciendo, más los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú. ¿Quién era Beelzebú? Un mensajero, príncipe de ¿qué? De los demonios. En este caso, al mismo Satanás se le llama un mensajero. Ahora, la palabra se usa para seres celestiales, pero no vamos a leer porque hay que leer todo el capítulo de Génesis 18. Eso lo anotan ustedes como Génesis 18. Y G, la palabra se usa para ángel preeminente. Éxodo 3.2. ¿Sí? Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Amén. Y ahí estábamos viendo de que ese ángel de que está, El ángel de Jehová es el ángel de Jehová, es un título único y es dado a Jesucristo. No ningún ángel, aun cuando hay algunos nombres como Miguel, como Gabriel, y el libro de Enoch nombra otra serie más de ángeles, hermanos, pero el título es solamente dado al Hijo de Dios. Cuando la Biblia aparece el ángel de Jehová, está hablando de Cristo, ¿no? Por eso es que Jesús le dice a los fariseos, cuando tiene un encontrón con ellos dicen: ustedes no se alegran de verme, pero ustedes dicen que son hijos de Abraham, y Abraham se regocijó cuando me vio. Y te dije: ahora sí que está loco. No tiene 50 años, está diciendo que Abraham lo vio. Y Jesús conoció sus pensamientos y le dijo: de cierto digo que antes que Abraham fuese, yo ya era. Se está refiriendo. Jesús siempre estuvo en acción como el ángel de Jehová. Una nota al margen ahí.
el término ángel no es un nombre personal, sino más bien un título que describe su oficio. En esta parte aquí, el ángel no viene siendo Dios mismo. Que Dios mismo llama a Moisés. El ángel de Jehová, Cristo mismo. Bueno, Claro. Cristo es Dios. Claro, porque aquí en el versículo 4 dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza. Claro. Cuando se habla Jehová, se dice Señor. Y el único persona que tiene el título de Señor, ¿quién es? Y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿A qué se refiere ahí? Jesús. ¿Ah? Cristo, Jesús. A Cristo, ¿cierto? Entonces la palabra Jehová es la palabra Señor. El ángel de Jehová, el ángel, el Señor, el Dios. ¿Qué Biblia tienes tú ahí? ¿No es la Reina Valera? Ah, la 60. 1960. Ah, ya. Entonces dijimos que el término ángel no es un nombre personal, sino más bien un título que se describe un oficio. Por ejemplo, cuando se dice el ángel de Jehová, ¿qué está describiendo allí? Está describiendo un ser, ¿cierto? Que Cristo estaba cumpliendo un oficio allí como mensajero. Pero cuando se dice el ángel del Señor, está hablando que ahora el Señor, Dios mismo, está cumpliendo un oficio de mensajero ahora para Moisés y para a los profetas. ¿Queda claro eso? ¿Sí? Ahí me quedó una duda. ¿Sí? Claro. Si lo puedo repetir. ¿Ah? ¿Lo puedes repetir? Lo ¿Qué? que dijo que no, no es nombre personal, pero después vimos otra cosa. Sino más bien el título. Es un título que describe un oficio. Entonces ahí tenemos la explicación, ahora tenemos la designación. Nosotros conocemos escrituralmente los nombres personales de 3 ángeles. Nómbremelos. Gabriel, Miguel. ¿Quién dijo? ¿Lo escuché allá atrás? Miguel. Sí, podríamos añadir un cuarto al ángel aquí, ¿cierto? Pero es Lucifer. Lucifer. De eso, porque el oficio de Cristo como mensajero no lo podemos nombrar como un ángel mismo, sino como mensajero estábamos hablando. Porque un ángel creado, Jesús nunca fue creado. Como nombre personal. No como ¿Cierto? nombre personal. Claro. Entonces, sino por el oficio solamente. Pero acá tenemos como nombre personal. Tenemos el arcángel Miguel, el ángel Gabriel y el querubín es Lucifer. Lucifer, este es el nombre que tenía el diablo antes de caer. Después de la caída se le llamó Satanás. Así que a todos los que caen se llama Satanás. Un querubín es otro oficio que después vamos a desglosarlo más adelante. Cumplen diferentes roles. ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué? Sí, diferentes oficios que lo vamos a ir desglosando porque también hay serafines. Pero esos no son nombres, son oficios. ¿Ah? Todos son ángeles, todos, los querubines, los serafines, todos son ángeles, pero Bajo niveles, porque también como los que estaban más cerca eran los que tenían el ojo. esos son los serafines, esos estaban en el trono.
¿cierto? Lo describe Isaías. Ya, veamos Isaías 14:12. ¿Sí? ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Amén. ¿A qué se refiere ahí? Claro. Si usted ve ya que es un Satanás y el diablo como espíritu, porque si ustedes leen del principio ahí van a encontrar que está la carta es al rey de Tiro. ¿Cierto? Disculpe, esa de la que habla ahí, eso es Ezequiel. Sí, sí. Pero Ezequiel 28. Pero se está refiriendo prácticamente cómo cayó Satanás, el diablo, cómo debilitó a las naciones, cómo ocupó sus demonios, ¿cierto?, para debilitar a los reyes, para pervertir las naciones. ¿Cómo cayó el Satanás? Entonces tú que caíste. Entonces se está refiriendo a Satanás, el diablo. Ahí tenemos lo de Lucifer, como dijo Esteban, lo podemos encontrar también en Ezequiel 28, está más desglosado, ¿cierto? Y segundo, tenemos a Miguel. Miguel cumplía un oficio como de arcángel. Según la Biblia, no hay ningún otro arcángel. Aunque el mundo católico y el libro de Enoc le han dado el título a Gabriel también de arcángel, la Biblia no lo menciona así, sino que solamente le llama el ángel. Puede que haya ocupado ese título, pero la Biblia especifica claramente que el único arcángel a quien se le da ese título es a Miguel. Es mencionado en el libro de Daniel y Apocalipsis. Entonces Miguel tiene que ver con la resurrección. Veamos Judas 9. Judas versículo 9, porque tiene un puro capítulo. No anden buscando. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Amén. Entonces, el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés. El diablo quería él tomar ese oficio de resucitar a Moisés para sus fines propios, pero el arcángel luchó con él y le ganó y ocultó el cuerpo para el día de la resurrección. Todavía nadie sabe dónde está ese cuerpo, pero el arcángel Miguel venció. Entonces un guerrero, nadie puede resucitar a nadie porque el arcángel está ahí, ¿cierto? Es un guerrero, es un cuidador el arcángel. Es interesante ver, hermanos, que saliendo un poquito del tema, pero con respecto al mismo texto,
se está refiriendo a aquí Judas y Pedro también, segunda de Pedro, se está refiriendo a la cantidad de maestros falsos y falsos apóstoles y todo eso, y habla acerca de que esta gente maldice, habla mal de las autoridades superiores, no se someten a nada. Entonces dice que aún el arcángel Miguel, que en grado es mucho más alto, ni siquiera cuando se enfrentó con el diablo, capaz de emitir un juicio en contra de él. No hizo ningún juicio, solamente le dijo, bueno, el Señor te juzga, el Señor te reprende, yo no. El Señor es el que te reprende. Imagínense, pero él habla pero estos contumaces, se dice, abren la boca y juzgan a medio mundo. Cuidado, eso. Y con nosotros mismos, de repente, no hacer un juicio desmedido, hermanos, solamente el juicio corresponde a Dios y la disciplina corresponde aplicarla a la iglesia. Primera Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Claro, siempre que hay una resurrección se denomina a un arcángel. Acá es el mismo Señor, pero con voz de arcángel. Con ese oficio. ¿Ah? Con ese oficio. Con ese oficio, con voz de arcángel. Pero con trompeta. Con trompeta de Dios. Descenderán del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Bueno, ese tema está para los eventos futuros, ¿cierto? El príncipe del pueblo de Daniel, para los judíos generalmente estaba allí, es cierto, el arcángel Miguel, que siempre lo defendió en todo. En el libro de Daniel lo encontramos. Ahora, jefe de los ejércitos celestiales de ángeles, ¿quién sería ese? Aun cuando también se le asignó a Miguel, ¿cierto?, como el jefe de los ejércitos celestiales, pero el comandante y jefe de los ejércitos celestiales es Cristo, no hay duda de eso. No, y director supremo, ¿cierto? Así que el tercer nombre que vimos ahí era Gabriel. Primero vimos Belcebú, segundo vimos Miguel y ahora vemos Gabriel. Veamos Daniel 8:16. ¿Ya? Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Amén. Entonces ahí vemos como un mensajero. A Gabriel no lo está especificando como un arcángel, sino como un mensajero. Veamos Daniel 9, 21 y 27. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza
vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. ¿Letra del 27? ¿Sí? Y por la otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación de lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amén. Ese 21 al 27. ¿Leí el 21 y el 27? Ah, ya. Bueno, todo ese relato que está hablando ahí, Gabriel está enseñando acerca de los últimos tiempos. También está hablando acerca de todos los periodos de los tiempos y todos los emperadores y la visión que tuvo, ¿se acuerdan? Del gran personaje. Entonces, en la pared, y lo vemos en los acontecimientos finales. Él está hablando, después que hayan cesado los sacrificios en el templo, está hablando de la gran tribulación. Ese tema no lo voy a tocar ahora porque viene en escatología. Así que, pero de eso está hablando. Pero es Gabriel, el varón. Se dice, es Gabriel que está dando ese mensaje. ¿Ya? Ese es el punto acá en Los Ángeles. Lucas 1, 26 y 27. Lucas. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Amén. Aquí tenemos entonces actuando en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, dice el ángel Gabriel. Amén. El ángel que sale en el horno de fuego, como está nuestro amigo de Daniel, no es lo mismo, ¿sí? El ángel Gabriel, el que está dando es el mismo. Porque cuando son echados al fuego, atrás. Ah, Besaya de Abednego. Sí. Es el ángel. El ángel 4 dice: el ángel de Dios. Ese no es Gabriel, ese es Cristo. No es el que. Porque se ve, dice, como hijo de los dioses. Claro, se ve como el hijo de Dios, en alguna versión dice como hijo del Altísimo. A ver cómo dice ahí. Semejante a hijo de los dioses. Semejante a hijo de los dioses. ¿Fue qué Biblia esa? La Reina Valera. O sea, él estaba ahí porque era el único que podía preservar la vida de ellos. Los otros no tenían la potestad como para salvarle la vida a los demás. Él preservó la vida de los tres, pero no hay ninguna mención bíblica que diga, porque siempre cuando actúa el ángel, ya sea Gabriel o Miguel, da su nombre. Pero acá solamente es como, por ejemplo, cuando está muriendo Esteban, cuando están apedreando, ¿qué dice? Veo los cielos y el Hijo del Hombre sentado a la diestra. Entonces ni siquiera está dando el nombre de Dice, Jesús. disculpe, dice el 25, miren, gritó Nabucodonosor, yo veo a 4 desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño, y el cuarto se parece a un dios. Entonces, ni siquiera hay una descripción que ellos, como no conocen a Dios, por supuesto, se parecen a un Dios por algo extraordinario, un poder extraordinario. Era muy distinto a los otros tres, pero no dice, si fuera Gabriel diría, y Gabriel entre ellos, si fuera Miguel también diría. ¿Ya? Como dije anteriormente, no pretendemos tener la verdad absoluta en esto, porque aquí dice que hay mucha doctrina en cuanto a los ángeles. Estamos tratando de apegarnos y estudiando lo más posible a las escrituras. Cuando yo les digo eso,
es porque en toda la escritura, cuando aparecen estos ángeles, la Biblia los nombra, pero ahí no los nombra. Entonces, cuando no se nombra en todo el Antiguo Testamento y se le habla solamente el ángel de Jehová o hijo del Altísimo, se está refiriendo a Cristo. Ya. Números Romanos 2 ahora, la descripción. La descripción y ya la personalidad de los ángeles. Ellos son seres, hablando de la personalidad de los ángeles, ellos son seres personales y no influencias impersonales. Impersonales. ¿Captan eso un poquito o no? Ya. Por ejemplo, nosotros tenemos por costumbre, si se nos pasa un mal pensamiento, nosotros ¿qué decimos? Por un demonio, por el diablo, por darle un título a un ángel. Pero son influencias personales, no impersonales, no ideas, no pensamientos que se me ocurrió. Son cosas que crean la misma mente, ¿a eso se refiere? Claro, porque nosotros a veces son cosas de nuestra propia naturaleza. Todos nosotros culpamos, muchas veces es por nuestra naturaleza caída, pero siempre estamos buscando como culpable y le echamos la culpa a algún demonio. Pero no todo el tiempo es así. Entonces él trabaja en forma personal. Los ángeles son personales. Los ángeles no son omnipresentes ni son omniscientes, sean caídos o sean del lado de nuestro Dios. Son seres creados, son personas, aun cuando son espíritus, pero son personales. No es como Dios, que Dios es espíritu y Dios está en todas partes y todo lo escucha y todo lo ve y todo lo sabe. Los ángeles no, el diablo tampoco, porque el diablo es el príncipe de los demonios, pero no puede estar en todas partes. Por eso que está enviando un mensajero para allá, otro para acá, haciendo eso. Veamos, por ejemplo, 2 Timoteo 2:25. ¿Yo? Ya. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda y se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Entonces aquí vemos que trabajando ya en una personalidad. El diablo no le atravesó un pensamiento a alguien allí, sino que el diablo los tiene cautivos, hermano, y son de él, y él los tiene prisioneros. Entonces Pablo está aconsejando a Timoteo que corrija todas las cosas que se están viendo en la iglesia con mansedumbre, y está viendo que tal vez Dios les conceda para que puedan ser libertados. ¿Qué se les va a conceder allí? ¿Qué está pidiendo que se les conceda? ¿Qué cosa? Arrepentimiento. Entonces volvemos a lo mismo. El arrepentimiento no es una cosa que yo quiera arrepentirme. El arrepentimiento lo da Dios. Tal vez Dios les conceda que se arrepientan. Entonces vimos eso. Veamos Apocalipsis 12. Versículo 9 y 12. ¿Ya? ¿Del 9 al 12 o del 9 al 12? 12 del 9 y después versículo 12. El 9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora el 12. Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos,
¡ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Amén. Aclaramos un poco ese tema, que son seres personales. Dios los nombra, Lucifer y todos sus demonios. No son influencias solamente. ¿Ah? No es influencia solamente, sino que Dios lo ató, lo amarró. O sea, personalmente. Cuando dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra fuerzas espirituales. Contra principados, sí. Eso también son ángeles. Son ángeles, demonios caídos. Y ahí vemos una jerarquía más o menos que ellos tienen. A lo que se refiere aquí, que no son seres impersonales sino personales, que muchas religiones piensan de que los ángeles solamente es una influencia de un mal pensamiento, pero que no son personas. No sé si pueden captar esto, me parece que están un poco... Sí, son seres incorpóreos. ¿Captan eso, no? Muchas religiones enseñan que los ángeles no es una influencia, no son personas, no son seres, sino que son influencias nomás. Que esta maldad es una influencia de un ser. Y lo grafican como las cosas que hacen de repente. Que ejemplo, cuando va una persona, sale el ángel bueno aquí, el ángel malo, y son como pensamientos, uno bueno y uno malo, y ponen al ángel, pues lo miran, lo ponen como de esa manera. Sí. Claro, pero acá vemos nosotros que al final del tiempo dice que al periodo de la gran tribulación, para entrar al milenio, que Dios va a tomar a Satanás y lo va a atar. ¿Qué significa atar? Lo va a tener atado y lo va a tener prisionero, y el ángel no puede salir. Si fuera una influencia no saldría, pero está atado. Los ángeles también, los demonios que están con él también. Incluso tenemos ángeles, nosotros, y los vamos a ver más adelante, tenemos ángeles que ahora están en prisiones de oscuridad, y eso no influye en nosotros, en nada. Esos están prisioneros. Los que están influyendo en toda la maldad que nosotros estamos viendo son los demonios, los que se rebelaron con Satanás en el cielo. Eso ejercen como persona influencia para la maldad. ¿Me captó ahora? No capta. ¿Cómo le explico? ¿Ah? No todo. A ver. Bueno, por ejemplo, que va a decir que son fuerzas activas. En el fondo es como tener un impulso a hacer algo que no tiene cuerpo, que no tiene pensamiento, que no tiene una dirección. Como una fuerza, como dice el Espíritu que el Espíritu Santo no es persona, sino que es una fuerza activa. Ellos también creen, y algunas iglesias también creen, que los ángeles no son personas, sino que es una fuerza activa que influye en la mente nomás. Pero no, son personas que influyen sí, pero que son personas. Porque estamos viendo que lo que te van a atar son personas, no humanos, sino celestiales, pero son personas. O sea, de hecho son incorpóreos, pero para Dios tienen cuerpo. Claro. Bueno, después vamos a ver ese tema porque es re complicado. No, pero para aclararlo más, en la página de God Question, ¿sí? Ahí habla clarito de qué dicen los ángeles. ¿De qué está hablando? De los ángeles en general. Dice: los ángeles son seres espirituales que tienen aspectos de inteligencia, emoción y voluntad. Eso. Esto es verdad que ambas clases de ángeles, buenos y malos, los ángeles poseen inteligencia, muestran emociones y demuestran que tienen voluntad. Los ángeles son seres espirituales sin un cuerpo físico real. El hecho de que no tienen cuerpo no afecta el que tengan personalidades, no diferente a la que es en Dios. Entonces, ahora quedó más claro, ¿cierto? O sea, cuando hablamos de personas, porque tienen fuerza, pensamiento, voluntad. Amén.
Pero si estamos hablando de una fuerza activa, no tiene eso. Por eso los testigos de Jehová aluden al Espíritu Santo no como una persona, sino como una fuerza, un impulso que está en la mente nomás. Entonces, más o menos para que se entienda, los ángeles son personas que tienen voluntad para hacer lo malo y para hacer lo bueno. De hecho, que ellos prefirieron hacer lo malo. Ellos decidieron eso. Una fuerza activa no hace eso. Ese vimos Apocalipsis. Veamos 22, 8 y 9. ¿8 y 9? 22, 8 y 9. Dice: Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las nubes he oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: Mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. ¿Se dan cuenta que Juan está hablando con un ser? Incluso que tiene pensamiento, que tiene voluntad y que tiene emoción y que sabe cuál es la jerarquía. Porque de eso estamos hablando, de que no son seres impersonales, sino son personales. Entonces, cuando lo vio tan majestuoso y grande, Juan dice que Juan se postró para adorarle. Y fíjese lo que dice él: no lo hagas, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo. ¿Qué es lo que es un consiervo? Un compañero o un igual, ¿cierto? Tuyo. Si el único que tienes que adorar es a Dios, le dice. Como queriendo decir, aunque yo tengo autoridad, no por eso tú me tienes que adorar. Claro, aunque tenía cierta autoridad como mensajero para revelarle un montón de cosas, porque todo lo que le reveló, ¿cierto? Entonces, vemos de que no podía adorarle. Así que cuidado con la adoración. Aquí dice en la traducción viviente, dice: yo soy un siervo de Dios tal como tú. Exactamente. Ahí podemos ver como un detalle, a pesar que Juan era una persona madura, igual cometió el error de postrarse a un ángel. O sea, no, y a pesar que nosotros aún no llegamos a esa madurez, podemos llegar a cometer un error doctrinal, podríamos decir. Tenéis que sacar cuenta de que Juan, aunque fue llevado en el Espíritu, era humano. Sí, pues bueno. ¿Cierto? Vio a un ángel resplandeciente de gloria, porque la gloria del Señor estaba en el ángel. Entonces, al ver ese personaje allí, imagínate, él pensó que era Dios mismo. ¿Hubiste escuchado versiones o declaraciones que era Jesús el que estaba hablando aquí? Claro, no da su nombre. Entonces, O sea, es que... Claro, pero Jesús ya estaba glorificado. No, porque Pero es que si hubiera sido Jesús, lo hubiera permitido. Lo hubiese adorado, eso. Lo hubiese adorado. Hubiese permitido que le adorara. Claro. pero es que Jesús dijo que él no era Señor cuando estaba en la tierra. No, pero que ahí Pero allá le ojo, tenemos- si hubieron personas que hablaban de Jesús, se arrodillaron ante él y lo adoraron. La última cita que estamos viendo es el final de los tiempos donde Jesús es glorificado, bueno, ya fue glorificado, pero donde ya está sentado en el trono del Señor y está hecho como Dios y Señor de todo. Entonces, dejémoslo ahí mejor. Entonces, para que lo vamos a complicar, ¿cierto? Yo dije que esto es un tema muy... y que puede, pero por eso que tenemos que tratar de verlo más escrituralmente. Ciertamente acá, si Juan lo hubiese adorado, tal vez, si hubiese sido Jesús, no era deber de adorarle, porque al Señor había que adorarle. Pero el ángel no se dejó que adorar. Incluso dice: yo soy un consiervo tuyo. Le agrega esa parte. Entonces está diciendo: soy uno semejante a ti nomás. Entonces somos iguales. Pero Jesús no era igual. Porque ya cuando estuvo aquí en la tierra era igual. Porque es 100% hombre. Pero una vez glorificado no era igual. 100% Dios. ¿Ya?
Cuando hablamos, y yo pienso que vamos a pasar esas partes, para Miguel Núñez, dice él que antes de la caída, el hombre podía mirar a los ángeles, aun cuando no tienen este cuerpo que nosotros tenemos, pero son corpóreos. Por eso es que cuando Eva conversa con el diablo, está conversando con una persona al frente, distinta a ella, pero es una persona que ella puede ver, no solamente oír. Entonces, después de la caída, dice que nuestros ojos quedaron velados, ahora no podemos ver esos espíritus. Lo que fue con Lot, también era México, también los vio y no solamente ahí en Lot, también los vemos cuando se va a destruir Sodoma y Gomorra. Ahí tenemos dos personajes tres personajes con vestiduras blancas, conversaron. De hecho, en Josué también, cuando en la guerra, cuando se le aparece como príncipe de Jehová. Pero ese era Cristo. Por eso. Claro. Los que cayeron y pecaron y tuvieron hijos gigantes, Ángeles. Claro. Bueno, para la teología tradicional general, ellos dicen que esos hijos de Dios eran los hijos de Set y los otros eran hijos de Caín. O sea, de la descendencia de ambos dice que pecaron. Pero no hay mucho vestigio bíblico o confirmación para eso. La palabra hijo de Dios lo vemos en Lot, ¿cierto? A los ángeles que ya aparecen, si aparecieron los hijos de Dios, aparecieron los ángeles. Por eso y Satanás entre ellos, ¿cierto? Lucifer entre ellos. Entonces se está refiriendo a ángeles. No hay. Los hijos de Dios se ven solamente en el Nuevo Testamento. Todos los que recibieron fueron llamados hijos de Dios, pero antiguamente la palabra hijo de Dios era para los ángeles, no para nosotros. Encontré la cita donde a Jesús permite que el ciego lo adore, cuando no así como decían ustedes en el pasaje de Apocalipsis, que no, el ángel no lo permite. Dice, eso está en Juan 9, 27, dice, ya lo has visto, le dijo Jesús, y hablando está contigo. Jesús refiere a una sola persona, al ciego, disculpe. Y él responde, sí, Señor, creo, dijo el hombre, y adoró a Jesús. Adoró a Jesús. Con mayor razón ahí, entonces, estamos, de que el ángel aquel no era. Sí, pues, Tiene que haber sido Gabriel, Miguel. Por eso, y aquí Jesús ni siquiera estaba glorificado, claro. y ya lo estaban adorando. ¿Cierto? ¿Quién no ha recibido un milagro y no adora? Es que no obvio. Si yo recibo un milagro, obvio que voy a adorar. No, pero no es Los leprosos no adoraron todos. No, uno nomás se devolvió. No, pero es que él se vistió agradecido en ese momento. Están acicando la cancha ya. Echamos las conjeturas ya. Bueno, el fondo, lo que queríamos decir aquí es la personalidad de los ángeles, que son seres racionales, con voluntad, con decisión, con emoción, son seres, no son una fuerza, ¿ya? Eso es lo que quisimos decir acá. Ya, vamos a ver ahora sus orígenes. Yo copié aquí un poco de Miguel Núñez, el pastor Bautista, el maestro que tienen ellos. Dice, ellos son seres creados superiores a los hombres, pero no son como los artistas lo pintan. Ellos aparentemente tienen cuerpo, pero no como los nuestros. Si nuestros ojos no estuviesen velados por la caída del hombre, seríamos aptos para verlo. Eva vio a Satanás como un ángel de luz,
Los ángeles no son seres eternos, aunque vivirán por siempre, ellos no han existido siempre porque son seres creados. Un ser humano no se vuelve ángel después que fallece ni cuando resucita, no resucita con un cuerpo de ángel. Hace poco un hermano, yo prediqué acerca de la resurrección y estuvo confundido todo el rato. Después, como a la 1 de la mañana, me mandó un WhatsApp diciendo que había quedado un poco confundido porque yo dije que lo que el Señor viene a buscar es el cuerpo, el que está muerto, no así su alma y su espíritu que viven eternamente. Lo que va a resucitar es el cuerpo. Entonces, ¿pero para qué va a venir solamente con un cuerpo? ¿De qué se le quedó salud? ¿Cómo el Señor puede venir con un cuerpo corrupto? Ese es el tema, le expliqué, que lo va a hacer incorruptible. Porque el alma y el espíritu nunca mueren. Entonces, cuando Cristo venga, lo que va a resucitar es el cuerpo. No puede resucitar el alma porque el alma no está muerta. El espíritu no está muerto. Por eso es que el apóstol Pablo dice que nos está en estrecho y muchas veces dice, yo quisiera estar presente en el Señor. O sea, está hablando de la muerte. O sea, sabe que al morir Él va a estar presente en el Señor. O sea, con alma y espíritu, presente en el Señor. Pero ausente, dice Él, en el cuerpo. O sea, en el cuerpo va a estar ausente porque ya no estará el alma y su espíritu. Entonces, cuando una persona muere, no es que esa persona después cuando Cristo venga va a ser un ángel. Hay muchas religiones que enseñan también eso. Como dicen que una familia muerta es como un ángel. Un ángel, Claro. que hoy le piden ayuda. Eso de los católicos. Últimamente, va a ser larga esta clase así, pero últimamente nosotros hemos visto, sobre todo en la iglesia más moderna en estos tiempos, en que se hace mucha guerra espiritual y ellos ocupan ángeles para sus guerras espirituales. Entonces, si nosotros vamos, por ejemplo, la verdadera guerra espiritual no se gana a través de los ángeles. Cuando Pablo estaba hablando en Efesios capítulo 6, está hablando de todas las armaduras de Dios y tiene que ver con la palabra de Dios. Entonces, aquí había un hermano hace un tiempo atrás que decía que nosotros teníamos que activar los ángeles. Eso enseñaba en el púlpito. Que de nosotros depende activar los ángeles. Los ángeles en este momento no están haciendo nada, entonces hay que activarlos. Para que estén en la iglesia sacando espíritus de sueño, para esto, para este otro, ser que está murmurando, le quite la murmuración. Eso, de esas cosas se habla mucho y se hace ese tipo de guerra espiritual. Los ángeles les pasan todo tipo de armamento y empiezan a guerrear espiritualmente. Ellos dicen que son por el espíritu, que tienen ametralladoras, tienen fusiles, tienen dagas, tienen cuantas cosas para luchar. Y esa es la guerra que ellos están librando. Yo creo que yo vi respecto a eso, que yo estaba mirando también los ángeles como una fuerza, como dice el Jehová. ¿Ya? Porque ellos decían que esa fuerza activa que era el ángel, como por ejemplo el Gabriel, como Gabriel, esa fuerza podía ellos invadir intensamente y tomaban el cuerpo de ellos para decir profecías, para hacer guerras espirituales, para hacer ese tipo de cosas. Hablando también del amor. Entonces ellos ya no sé ahora, estoy hablando de 7 años atrás, ya no es cierto. Se lo fijaron en una aventura de la vida, pero lo ven así. Claro. Bueno. Como dicen en una parte que los ángeles tomaron forma, tomaron el cuerpo de hombre, se toman de eso, de acuerdo como sí. No tienen cuerpo, toman el cuerpo de ellos para poder hacer su trabajo. Claro, por ejemplo que hablaba nuestra hermana, los hijos de Dios en el libro de Job, ellos tomaron forma humana. Porque la belleza que Dios le atraía a los otros hombres. Era su aspecto de belleza de hombre en que los homosexuales de Sodoma y Gomorra querían violarse.
parece que tuvieron afecto. Nosotros en Sodoma y Gomorra, ¿cierto? Estoy hablando de eso, Ángel. Los otros también tenían formas de humanas, pero lo que Eva vio no fue forma humana, fue una persona pero sin ningún cuerpo humano, porque ellos podían ver antes de la caída, según los documentos, antes de la caída del hombre uno podía ver un ángel. En Ezequiel dice, habla de eso, dice, dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, del huerto de Dios, estuviste de toda piedra preciosa, eran tus vestiduras, dice, y de cornelina, topaz, mate, crisólito, berillo. Bueno, es largo el capítulo ahí, pero está especificado está hablando todo. sobre que él ya se movía en el huerto Claro, era el sello era acabado de hermosura. Claro, pero Eva, Adán lo podían ver porque no eran seres caídos, ¿cierto? Pero cuando cayeron, después sus ojos no pueden ver a los ángeles, sino que por eso que los ángeles actuaron muchas veces en forma de humano, toman cuerpo en forma de humano. Si usted ve cuando Jesús resucitó, hay un joven sentado allí, ¿cierto? Y habló con las mujeres, le dijo, ¿qué es lo que estás buscando? Si ya no puede buscar entre los muertos al que vive. Entonces, ahí hay un joven, es un ángel, pero está en apariencia humana. Ellos tienen esa facultad, tienen ese poder, esa autoridad de Dios para eso. Y lo vamos a encontrar en un montón de pasajes de eso. Pero en este tiempo no pueden hacer eso. Mire, en el antiguo tiempo nosotros vemos que lo vimos en forma de que Adán y Eva podían ver los ángeles. Después lo vemos de que ya en forma de persona, en forma humana, pero los ángeles siempre estuvieron activos allí, trabajando en favor del pueblo de Israel y todas las cosas, los profetas y todo. Después lo vemos también en la iglesia primitiva, ¿cierto? Cuando un ángel sacó a Pedro de la cárcel, ¿cierto? Le abrió las puertas de la cárcel y lo vemos. El apóstol Pablo dice, porque un ángel del Señor me dijo las cosas que me habían de acontecer. Está hablando. Entonces vemos que los ángeles tuvieron su ministerio, ¿cierto? Ahora, para muchos, incluso los bautistas, piensan que los ángeles están en acción todavía, y que todavía están. Yo digo que pueden estar en acción, pero no están ahora al servicio para servirnos nosotros de los ángeles, sino que solamente recibimos beneficios de ellos. O sea, están al servicio de Dios como siempre fue, pero para beneficio de la iglesia, como lo aclara el libro de Efesios. Entonces, para el servicio de la iglesia. A contar de los segundos siglos adelante, nosotros jamás vemos historias en los libros, incluso los apócrifos, contando el libro de no vemos ángeles en acción. Nadie me está hablando de ángeles, que se me apareció un ángel, que vino el ángel de Jehová. No hay ninguna referencia a eso. Miren, aquí en Hebreo 1:14 dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Claro, ellos trabajan en la forma que Dios quiere que trabajen, pero para la salvación de las personas. Ese es su trabajo, en beneficio de la iglesia. Claro, de la iglesia. Para la iglesia son espíritus ministradores que ministran allí. Usted puede estar predicando, pero están ministrando eso. Lo que nosotros no podemos hacer nunca es invocar un ángel, o es adorar un ángel. Ahora, el doctor Maggi dice que el ministerio de los ángeles está totalmente inactivo, que no opera, porque ya tenemos lo perfecto que es el Espíritu Santo, dice él. Por tanto, si alguien quiere tener ángeles, que los tenga, dice él. Pero yo prefiero, dice el doctor Maggi, tener al Espíritu Santo, que es el mayor que los ángeles. Entonces, quédese con eso. Ahora, pero eso no significa
hermanos, porque aquí en las iglesias presbiterianas, en las iglesias bautistas, hay mucha controversia entre ellos. Por eso dije yo, es un tema bastante, decir que tenemos la verdad absoluta en todo esto, es muy difícil. Puede ser una verdad objetiva, porque Dios no nos ha revelado todas las cosas, por eso es que hay distintas posturas en cuanto a eso. Yo creo que los ángeles pueden estar influyendo, como dice la palabra del Señor, dice Pablo allí, trabajando en aquello para completar el número de los redimidos de la iglesia, pero que no están personalizados. Yo creo que, o sea, lo que yo pienso es que a lo mejor todas las personas que predican, como dice usted, los presbiterianos, los bautistas, predican y hay controversia, será porque para que no se creen dioses en la tierra, por decirlo de una manera, porque la multiforme gracia de Dios abarca mucho, o sea, y yo creo que es para eso, porque al final la realidad es la misma. Claro. Este tema yo estuve estudiando un poco y empecé a buscar algunas posturas en cuanto a todo esto. Escuché, como dije anoche, estuve hasta las 3 de la mañana escuchando a Miguel Núñez en cuanto a eso, escuché a John MacArthur, escuché también a ver, no me acuerdo cómo se llama el gran maestro que tiene la iglesia presbiteriana. Sí, pero hay otro que está ahora, Moller, que es el gran maestro. Si ciertamente hay alguna similitud en que ellos dicen algunas cosas que concuerdan, pero en otras no concuerdan. El pastor Núñez lo definía como, o lo dividía en 3 tipos de como doctrinas, como de primer grado, segundo grado, tercer grado. Claro. Y las primer grado eran las doctrinas que servían para la salvación, y las otras doctrinas eran doctrinas como un poco más específicas como esta, como la escatología, porque ahí es donde se dividen algunos con unas cosas y otras con otras cosas. En lo que todos convergemos es la doctrina de la salvación. Claro. Es lo que a menos hablo de la iglesia reformada, no todo, de la iglesia reformada. Entonces, ahí estamos todos claros. ¿Dónde empezamos a tener diferencias? En las liturgias muchas veces. ¿Cierto? Que es, ya sea la presentación de niños, el bautismo de niños, ese tipo de cosas, ahí empiezan a haber algunas divergencias. También en la escatología, porque algunas, y la iglesia bautista reformada, cree de que la iglesia va a pasar la gran tribulación. Le llaman dispensación. Claro. Estoy hablando de iglesia bautista reformada. Hay muchas iglesias bautistas. La iglesia bíblica bautista no cree eso. Pero la iglesia bautista reformada, tanto la que está en España como la que está en México, en Estados Unidos, yo a veces escucho la revelación del Apocalipsis con ellos y ellos no creen, ellos piensan, tienen alto dato, hermano, que casi me convence. Entonces, pero ¿y Apocalipsis 4 dónde le dejamos? Es que ellos no lo interpretan como que Juan está representante de la iglesia. Claro, no lo está, claro, pero no lo vamos a poner a discutir con ellos porque vamos a quedar muy por debajo de ellos, porque son gente que tienen prácticamente 20 años de doctorado en teología. Entonces, no que con nosotros, con un texto, le vamos a rebatir eso a ellos. Pero la iglesia bíblica bautista y la iglesia presbiteriana tampoco cree de que la iglesia se va antes de la gran tribulación. Eso se lo escuché a R.C. Sproul. Entonces, ahí tenemos por eso que MacArthur, que es bautista, con R.C. Sproul, tenían algunas diferencias, aunque ellos compartían muchos. Algunos, los presbiterianos le llaman a MacArthur, y a otros más le dicen dispensacionalista. Claro. Por el mismo tema escatológico. Sí, escatológico. Pero claro. ellos mismos dicen la misma enseñanza, pero en esas cosas difieren. Claro. Como dice MacArthur, me hubiese gustado que antes de fallecer R.C. Sproul hubiese entendido lo que yo entendí, pero no pude contradecirlo ni convertirlo al pensamiento, a la doctrina de la iglesia. Entonces, porque él tenía más texto que yo.
Serán revelados. Hay cosas, pues, eso estoy explicando. Nosotros creemos, sí, que la iglesia se va antes de la gran tribulación, ¿cierto? Pero no digan de dividirnos de nosotros, hermanos, ya sea que vivamos o muramos, de Cristo somos. Así que, ya, los ángeles son seres eternos que vivirán por siempre. Ellos no han existido siempre porque son seres creados. Ellos fueron creados así como el ser humano, pero no como seres humanos. Un cristiano no se vuelve ángel cuando muere, sino que en Cristo Él es más grande que los ángeles, o sea, un cristiano. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos. Aquí vemos, ¿cierto?, los oficios de los ángeles. Trono, cuando no se está refiriendo a un trono, a un sector, se le está denominando a ciertos ángeles con un poderío, ¿cierto?, con un poder. Entonces, sean tronos, sean dominios. El mundo apostólico ahora, el dominio son los que, o territoriales, que le llaman ellos también, ¿cierto? A esto le llaman territoriales, que hay un ángel con una espada grande en cada región, en cada territorio. Entonces, ellos lo ven así. Sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y ya vamos a terminar ya. Y sé su número y cantidad. Hebreos 12:22. Mateo 26:53. Obispo, aquí donde dice sus orígenes, dice, pero no son como los artistas lo pintan. Eso significa que cuando habla... 22. Porque en Isaías 6:2, los detalles que tienen 6 alas, pues, o 8 alas, porque se tapan el rostro, el cuerpo, los pies y... Pero ¿cómo pintan los artistas? Con 2 alas grandes. Bueno, los serafines tenían 6 alas. Los serafines. Los querubines tenían 4 alas. Pero algunos los pintan con cuerpos de hombre, pero alados. Los artistas lo pintan así, pero no es así. 11:22, ¿Ya? dice, en cambio ustedes han llegado al monte de Sion, a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial y a las incontables miles de ángeles que se han reunido llenos de gozo. Amén. Sino que os habéis acercado al monte de Sion, la ciudad de Dios, del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. ¿Cuántos ángeles entonces hay? Millares. Mateo 26:53. ¿Leo? ¿Ya? ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Una legión de cuánto contaba? 6.000. 6.000, ¿cierto? ¿Y 12 legiones? 72.000 ángeles. Cuando Pedro quiere defender al Señor, él le dice, Pedro, tú piensas que si yo no quisiera morir, yo rogaré a mi Padre y me enviaría 12 legiones, 72.000 ángeles que pelearían por mí. Y ahí también vemos en Daniel 7:10 y el Salmo 68:17. ¿Lo leo? ¿Ya? Un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos.
Se da cuenta que eran millones y millones. El Salmo 68, 17. Los carros de Dios se cuentan por decenas de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Amén. ¿Se imagina cuando venga Cristo, hermano, en su segunda venida? ¿Cuántos millones de...? Él viene a su santuario, al monte de Sión. De eso está hablando el libro de Hebreo y eso está hablando Daniel. Él va a descender allí, a establecer su reino. ¿Ah? Los pasajes son para allá. Dice que está sobrepoblada la tierra, imagínate No, por acá no. Pero... No verán. ¿Ah? No verán. Acuérdense ustedes que para algunos maestros solamente el 25% de la tierra es salva. El otro 75% se pierde. Según el sembrador salió a sembrar en 4 terrenos diferentes que hacen un 100% y fueron 4, un 25% y solamente un terreno dio fruto. ¿Pero cuánto ya? Al 100%. Claro, pero frutos espirituales. No que se puso a engendrar hijos. No es que se haya podido engendrar hijos, sino frutos del Espíritu. Está hablando de los frutos del Espíritu. Así que, ¿ahí terminamos o no con eso? ¿El Salmo 68, 17? Sí. Ya. De sus habitaciones, la gran mayoría de los ángeles mora en los cielos. ¿Nosotros podemos casarlo allá arriba o no? ¿No? ¿Podemos casarnos? Lo que estamos casados, vamos allá a la señora para arriba. Ahí están contentos todos. Ahí todos querían casarse de nuevo. ¿Cuál es la razón que no? Si hasta que la muerte los separe, ¿no? ¿Por qué? ¿Ah? No, si hasta que la muerte los separe, ¿no? Mateo 22, 30. Mateo 22, 30. Lucas 2, del 13 al 15. Juan 1, 15. Gálatas 1, 8 y Apocalipsis 5, 11. 22:30 lo leo. ¿Ya? Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en los cielos. ¿Cuál sería la razón de que no se casan los ángeles? ¿Se ha preguntado usted? ¿Ah? La razón principal es que van a vivir siempre. No hay necesidad de multiplicarse. Por eso que cuando haya resurrección, tampoco podemos darnos en casamiento en nada de eso, porque no nos vamos a multiplicar allá arriba. Vamos a ser, en ese lado vamos a ser semejantes a los ángeles, no se multiplican ellos. Dice, no, que son masculinos. ¿Ah? Que los ángeles son masculinos. No, porque es que el Jorge me ha dicho que son masculinos, por eso no se casan. es porque decía que eran asexuados. Y no son asexuados, sino que son masculinos. Obispo, en ese tiempo nos convertiremos como ángeles, pero no seremos como ellos. ¿Cómo? Nos convertiremos como ángeles, pero no seremos como ellos. No, seremos semejantes a los ángeles en cuanto a la muerte. Ya. Nada más que eso. Somos distintos. Ya. ¿Ah? En cuanto a la muerte, no vamos a morir nunca más. El que se va al infierno tampoco va a morir nunca. Donde el gusano dice, nunca muere.
Entonces, los que sean en el infierno no mueren nunca, todo el día, bueno, no tiene fin. Eterno, en el infierno ardiendo. Ya, Mateo 18:10. ¿Nadie la buscó? Mateo 18:10. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Amén. Lucas 2, del 3 al 15, y Juan 1:15. Lucas 2, del 13 al 15. ¿Veo? Sí. Y repentinamente apareció con él ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Amén. Bueno, para definir un poco esto, por aquí terminamos la clase. Los ángeles buenos, por así llamarlos, los de Dios, están en los cielos con Dios. Ellos bajaron, descendieron, vieron las buenas nuevas y luego dice, como dice el texto ahí, subieron a los cielos. Los demonios, los que nosotros llamamos que se rebelaron con Lucifer, nos encontramos de que son potestades que están en el aire, ¿cierto? Y tenemos otros que están en prisiones de oscuridad. Sí, Judas 6. ¿Ah? Judas 6 sale ese texto. Judas 6 y Pedro, 2 de Pedro 2. Ellos están en prisiones de oscuridad y ellos son los que anunciaron nuestra hermana Olga, aquellos que se mezclaron con las hijas de los hombres y le engendraron gigantes. Entonces, y eso Dios los tomó y los puso en prisiones de oscuridad. A esos ángeles, aun cuando hubieron descendencia, porque le engendraron un hijo gigante. David mató al último de ellos, ¿cierto? A Goliat, al último de los gigantes nacidos híbridos, lo mató David. Nunca pensaría que rezar con la ¿Ah? Nunca pensaría que rezar con una duda. Obispo, me quedé con esta duda, de repente Van Amor estaba hablando de los ángeles, ¿Sí? que seremos iguales a ellos, ¿verdad? Pero la palabra asexuado es bíblica, La palabra, que seremos asexuados igual que los ángeles. mire, Lo he escuchado siempre, eso yo lo he escuchado, hay muchos textos, incluso muchas enseñanzas, dice eso, que son asexuados. Según la BDN, la Radiodifusión Bautista, dice que no son asexuados. O sea, no es que no tengan, porque ahora, lo que pasa es que ahora aparecen de que los ángeles son mujeres. Entonces, eso es lo que están diciendo. Entonces, en controversia de eso, le está diciendo que los ángeles, ninguna persona aparece con un nombre de mujer, sino que todos los ángeles tienen nombre de hombres, masculinos. Por eso, de hecho, hay ángeles, mujeres y hombres, porque dice que en el cielo no se casarán ni se darán el casamiento. O sea, quiere decir que hay femeninos y masculinos. Aunque existen femeninos y masculinos en el cielo, aún así no se darán el casamiento. No nos da vestigio que existe lo femenino allá. Pero por eso él dice, porque se supone que si fueran puro hombre, no agregaría eso. Pero como él dice, Por deducción. Claro, pero no se casarán ni se darán el casamiento. Claro, pero sería demasiado arriesgado decir eso, porque No, pero yo creo que es un pensamiento. muy relevante Pero la Biblia, en todo lo que, incluso ni los libros apócrifos donde aparecen una cantidad de nombres como Rachel, Michelle todos nombres de hombres, no hay ningún nombre de o nombre femenino. Hablemos de no hombre mujer, sino que hablemos masculino o femenino. Fuerza de los ángeles como si fuéramos nosotros, así como hombre y mujer, pero ellos no tenían la necesidad de estar procreando más ángeles.
porque Dios los creó. No era necesidad de que, como nosotros, que dos se casan y tienen hijos. No, Claro. esa es la intención de los ángeles. La gran controversia que también se puede dar en Génesis capítulo 6, si son asexuados, ¿cómo es que les engendraron Pero hijos? que hay tu mano como humano. Entonces tenían ciertos poderes. Es muy místico todo esto. No es una doctrina, aunque estamos estudiando lo más apegado posible. Pero eso se refleja, o sea, se asemeja un poco a la realidad de la palabra, puede ser eso. Lo estamos asemejando. Yo no digo que tengamos la verdad absoluta, No. Pero porque ya deberíamos creer lo que creeríamos. Prácticamente ya lo que he predicado estos días no serviría. Bienaventurados los mansos o los pobres de espíritu, porque aquí sí que seríamos orgullosos. Pero estamos más o menos acercando más a la escritura y conocer un poco más de esto, hermano. Y como dije anteriormente, esto es largo de explicarlo, así que nos quedan una o dos clases más. Bien, vamos a dar gracias al Señor por lo que... ¿Quiere decir algo, María? No, ¿No? no, que estaba. Es que. No, pero por si para que lo lean en la casa. ¿Ya? Que en 1 Corintios 15:35 habla de la naturaleza del cuerpo de resurrección. Ah, pero eso llegamos a catalogía ya. ¿Y cómo dijo? No tan. No, pero para que lean en la casa. Sí. Ya.